Buenas tardes para todos. La verdad que para mí es un placer estar aquí en la universidad. Cada vez que yo estoy aquí es de mucho gozo, porque yo me siento comprometido con esta universidad, me siento comprometido con la provincia, y en la medida que yo hago algo por esta universidad, entiendo que lo estoy haciendo por los jóvenes que representan el futuro. Por eso para mí es un orgullo hoy estar aquí con ustedes y tratando este tema tan especial, sobre todo con un amigo, un compañero o un colega que en todo lo que tuvo que ver con la ley de extinción de dominio tuvo una participación de primer orden. Fue el vicepresidente de la comisión bicameral que conoció la ley de extinción de dominio, fue la cabeza de la comisión de la Cámara de Diputados, y yo entendí que nadie mejor que él podía venir a hablar a nuestra provincia sobre este tema de la ley de extinción de dominio. Vamos a ver cómo podemos leerlo, porque yo no sabía, ¿verdad?, que esta parte me tocaba a mí, y sin embargo entonces dejamos los lentes. Pero vamos a ver. Elías Báez de los Santos, abogado y político. Estudios realizados: maestría en Derecho y Administración del Estado en la Universidad de Salamanca, España. Maestría de Derecho Constitucional y Derecho Fundamentales en la Universidad de Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Pro Educación y Cultura AP. Diplomado en Procesal Constitucional y Procesal Penal en la Universidad San Andrés de Buenos Aires. Diplomado en Litigación Penal en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia laboral: fiscalizador penal laboral de la provincia de Santo Domingo, procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, diputado de la República Dominicana en 2 periodos. Reciban entonces con gran aplauso al conferencista Elías Báez. Gracias, mi colega diputado Geraldo. Mi saludo a Marilis Díaz, rectora de esta prestigiosa universidad, a las autoridades, Esteban, con ello a los demás miembros de rectoría de esta universidad, a ustedes, damas y caballeros, a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales de esta universidad, que tiene su sede aquí en la provincia de Peñasuazo, la provincia de la Guinea, dice Peñasuazo, y yo digo que es la provincia del oro, donde está la riqueza, aunque ha habido mucha injusticia con este pueblo, porque se nos llevan la riqueza los inversionistas y no se cumple con la ley que establece que hay que darle un porcentaje a las provincias que tienen minas, incluyendo esta, y Bonao, que es mi provincia también, donde está la Falconbrí. Nosotros, las autoridades electas y los gobiernos, deben de poner atención y hacer justicia con los pueblos, porque esos inversionistas que se llevan esa riqueza son ricos. Canadá es rico, nosotros no tenemos también que ser ricos, ¿verdad? Y más las provincias de donde se saca. Así que un llamado al gobierno y a las autoridades para que vengan en auxilio de Cotuí. Bueno, la ley de extinción de dominio, una ley muy discutida, muy tergiversada, muy querida y muy rechazada. Ustedes vieron lo que pasó en el Congreso Nacional con esta ley 340 recién aprobada por el Congreso Nacional, donde en principio existía digamos, un tranque. Además de los más de 10 años que estuvo en el Congreso, en los archivos
luego que el recién Congreso electo, ya 2 años, decidió estudiar y aprobar esta ley, pues hubo mucho ruido, porque ustedes saben que hay muchos intereses de por medio aquí. Intereses empresariales, con el ámbito de los impuestos, intereses del narcotráfico, intereses de la corrupción y la política, muchos intereses. Y bueno, como se dice siempre, tratamos de sacar la ley posible. No hay leyes perfectas, porque dentro de los poderes del Estado, y como está concebido el Congreso Nacional, donde hay 2 cámaras, como está concebido la separación de los poderes, y donde hay una variación de partidos políticos y de bloques, cada quien tiene sus intereses representados en esos legisladores, que también son representantes de ustedes los votantes, pues hay que llegar a consenso y hay que llegar a acuerdo de cuál ley vamos a aprobar y cómo la vamos a aprobar. Ustedes recuerdan de la ley 3318 y la ley de régimen electoral del pasado cuatrenio, que se aprobó, y que luego esa ley tuvo mucho encontronazo con el Tribunal Constitucional, porque esta ley hubo que aprobarla rápido, pero aceptando cosas de los intereses partidarios que, aunque sabíamos que quizá podrían chocar y que no eran correctos, pero se necesitaba la ley para el aspecto de la democracia, donde la Junta Central Electoral iba a ser árbitro de los partidos políticos, y se logró la ley, aunque luego se van arreglando. Y eso se hace como el sastre que va recortando el traje y luego le va quedando perfecto, lo mandan a medir así. Bueno, y esta ley de extinción de dominio, ustedes dirían, pero tenemos los abogados y los que estudian derecho saben que se puede decomisar bienes a través de un proceso penal. O sea, usted lo someten por un delito penal y la ley establece que el juez, una vez condenado, puede establecer el decomiso de los bienes que fueron producto de ese delito. O sea, no necesitamos una ley de extinción. Pero ¿qué pasa? Que el proceso penal tiene muchos requisitos que cumplir. Hay derechos fundamentales que hay que cumplir, como el derecho a la defensa, derecho a ser escuchado, la inmediatez. Tenemos convenciones internacionales que nos exigen que el proceso penal cumpla los requisitos para una condena. Ustedes ven personas que sabemos que cometieron el delito, pero las pruebas fueron recolectadas ilegalmente. Y entonces la ley dice que esa prueba ilegal hay que expulsarla del juicio. Y una vez expulsada del juicio, el juez no puede condenarte, porque el juez, para condenarte, aunque esté concebido de que se cometió el delito, tiene que estar basada esa sentencia en una prueba y decir, en virtud de la prueba tal, el acta de allanamiento donde se encontró la droga, te condeno por narcotráfico, por tráfico ilícito de estupefacientes. Sin embargo, si esas pruebas fueron ilícitamente recogidas y el juez no tiene esa prueba, no te puede condenar y te descarga por falta de prueba, porque no está la prueba, porque fue expulsada del juicio. Ustedes saben que tenemos la audiencia preliminar, que es el juicio a las pruebas. Por ahí el sedazo, antes de juicio a la prueba, no a la persona. Y luego entonces el juicio a la persona en juicio de fondo. Y entonces queda este vacío que, sabiendo el juez, sabiendo todo el mundo que la persona cometió el hecho, se descarga. Porque se obtuvo el acta de allanamiento, por ejemplo, no estaba firmada por el juez, o sea, la orden de allanamiento no estaba firmada por el juez, o decía que había que practicarla solamente de día y el fiscal la practicó de noche, violando. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el hombre tiene todos los millones del mundo producto del narcotráfico, descargado penalmente. Ahí entra la ley de extinción de dominio, una ley que no va a la persona,
sino va al bien. No tiene que ver si usted es culpable o no, porque es una ley independiente del proceso penal, del civil, del administrativo, del tributario, de todo. Y usted diría, bueno, Elías, pero entonces, si a mí no me han probado que yo cometí un delito penal, no me pueden quitar mis bienes, porque se supone que es una infracción, tiene que haber una infracción penal de un delito para que esos bienes sean ilícitos. Bueno, lo que pasa es que por eso ustedes saben dónde empieza esto. En Colombia ustedes saben que Pablo Escobar fue dado muerte luego de ser el hombre más rico, incluso del mundo en ese entonces, que no se podían cuantificar los bienes, pero se sabía los millones de dólares que tenía. Y él murió. No hay proceso penal si no hay imputado. Una vez muere el imputado, se extingue la acción penal. ¿Y qué? Empezaron las autoridades a verificar, bueno, ¿y cómo es que vamos a hacer para incautar bienes cuando no esté el imputado? Cuando el imputado se evade la justicia, que se declara en rebeldía, cuando muere, o, como pasa en nuestro país, cuando el imputado es extraditado a Estados Unidos. Ustedes saben que el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa impide que luego que usted allá en Estados Unidos haga un acuerdo por 2 años, y eso es lo que hacen, porque a los Estados Unidos lo que le interesa es que usted diga cuál es la ruta, quiénes son y más nada. Entonces luego que son condenados allá, vienen aquí con toda su riqueza. Ah, pero qué bonito. Entonces viene la ley de extinción de dominio y dice, vamos a hablar ahora y vamos a quitarte los bienes. ¿Ustedes ven lo necesario que es la ley de extinción de dominio? ¿Verdad? Que mucha gente decía que no era necesario. Mucha gente dice también que cómo va a ser que un juez me descargue penalmente y luego tú me puedas perseguir los bienes si está violando el que una persona no puede ser juzgada 2 veces. Bueno, porque aquí no se va a juzgar a la persona, como dije anteriormente, sino al bien. Y esto es, digamos, un tigueraje legislativo, porque ustedes saben que los delincuentes son tigres. Los delincuentes te agarran un bien y se dedican al narcotráfico, a la corrupción, a violar el código tributario, a evadir impuestos, y ponen las cosas a nombre de un tercero, de una persona. Entonces se muere la persona y mis herederos, mis hijos se van a quedar con eso. Como el proceso penal no se puede hacer, se puede incautar bienes por un proceso penal, pues entonces las autoridades, digamos, los países que se organizaron, por ejemplo, las convenciones que se han hecho en contra del narcotráfico, el grupo de acción en contra del narcotráfico también, y el grupo de acción financiera internacional se agruparon y establecieron que los países deben de buscar y legislar la forma de que se decomisen los bienes sin que haya un proceso penal, porque sabemos ya el problema del proceso penal. Bueno, y entra la Constitución del 2010, en el artículo 51 establece en el ordinal 5 que solamente podrán ser decomisados los bienes por condena penal o en un proceso, y en el ordinal 6 te dice que la ley establecerá el proceso para extinguir los bienes en extinción de dominio. Es de ahí que el legislador establece con la convención de los tratados en contra de las drogas y el grupo financiero, grupo de acción financiero, del cual somos parte, hacer una legislación que vaya consone con perseguir los bienes de ilícitos penales. Y la acción del decomiso, como le dije antes, una acción independiente de todo proceso penal. Los abogados saben que tenemos derecho laboral, penal, tributario, derecho administrativo, y este es una figura nueva, prácticamente una figura nueva para todos nosotros, que se discutió aspectos, por ejemplo, de la retroactividad, la retrospectividad y la retroactividad, que
hay abogados que entienden que la irretroactividad, que ustedes saben que nuestra ley establece que las leyes no son retroactivas, salvo que le favorezcan al reo. O sea, sí son retroactivas, pero positivamente, porque si se le favorece al reo, entonces son retroactivas. Son irretroactivas si le van en contra de una persona. Por ejemplo, si la ley hoy está al frente a una cámara, es penal, es un delito penal, y mañana dice que no la ley, bueno, ahí te favorece. Pero sí, el asunto de la irretroactividad no puede decir que hoy se penaliza el tal frente a una cámara, entra la ley, y ayer que tú estuviste frente a una cámara no puede la ley venir a penalizarte. Por eso no son retroactivas. Ahora, ¿qué pasa con la retrospectividad? Que es una figura que han establecido esos países que han entrado en esta ley, que la retrospectividad no tiene que ver con el beneficio o que te perjudique hacia atrás o al futuro, sino que un bien que nunca ha sido legalmente, tú obtuviste la venta de 1 kilo de droga ayer, ¿verdad? Ese dinero sigue siendo ilícito en el tiempo, porque nunca, mientras diga la ley de drogas que todo venta de droga es ilícito, hasta que lo diga, sigue siendo ilícito. Es como un delito continuo, como el que se roba la luz, tiene 1 año robándose la luz, un delito continuo. Entonces, la retrospectividad dice, bueno, tú obtuviste la venta de droga ayer, la ley de extinción de dominio entró hoy, pero ese producto de esa venta sigue siendo ilícito. Entonces yo sí puedo ir por él. Y muchos abogados entendían que no, que es una retroactividad, digamos, apañada y que no debía ponerse. Bueno, tuvimos que quitarla. No hablamos de la retrospectividad porque ustedes vieron el escarceo que se armó en las redes, en los medios de comunicación, el pleito de los abogados, bueno, los intereses, ¿verdad? ¿Qué hicimos entonces? El que hace la ley, hace la trampa. Pusimos en el artículo 7 que dice que todo acto que venga con bien ilícito es nulo. Es decir, usted viene y me dice, bueno, la ley entra en 1 año en vigencia. Usted hace un acto ahora, como no ha entrado la ley, de un producto de droga, usted compró $1 millón que adquirió de la venta, compró un apartamento, hace un contrato de venta, y mañana usted dice, usted no me puede perseguir porque eso yo lo compré con bienes del narcotráfico, con bienes de corrupción, con bienes de evasión de impuestos, antes de que entrara en vigencia la ley. Ajá, pero la ley dice en su artículo 7 que ese acto es nulo. Y si es nulo, no existe, y ese bien, como nunca va a ser lícito, porque sigue siendo en el tiempo ilícito, pues la ley puede perseguir perfectamente ese bien. Ustedes dirían, ¿por qué no querían la retrospectividad? O sea, que ir hacia atrás. Ustedes saben que lo que aquí siempre se ha dicho de la corrupción, ¿verdad? De las autoridades que gobiernan, que muchos funcionarios se roban el dinero, y parece ser que muchos funcionarios entendían que si iban atrás podían tener problemas, y por eso pelearon para que eso se quite. Y bueno, ¿cuáles son los delitos que pusimos aquí? Casi son todos de la ley de lavado de activos, que tiene 30, nosotros sacamos 2 o 3, porque no entendíamos, por ejemplo, un robo, un asunto que tiene que ver, algo fácil, o sea, vamos a poner asuntos agravados, terrorismo, corrupción, tráfico ilícito de drogas, secuestro, tráfico de armas, estafa al Estado, delito tributario, que en principio también tenía resistencia, los empresarios no querían que no se pusiera eso ahí. Sin embargo, nosotros los políticos entendimos que sí había que ponerlo. Ustedes saben que hay un sector que dice que todos los políticos son malos, que los empresarios son serios. Sin embargo, hay políticos serios y hay empresarios serios. Hay políticos delincuentes y hay empresarios delincuentes. O sea, que hay de todo. Entonces no podemos decir que unos son buenos y los otros son malos, que solo atacaron solo.
Entonces dijimos, vamos a meter ahí tanto los políticos que son corruptos como los empresarios que son corruptos, ¿verdad? Es lo justo que había que poner ahí. Tenemos falsificación de moneda, estafa agravada, que ustedes saben que es la estafa al Estado, el contrabando, la piratería, el delito medio ambiente, contra el medio ambiente, propiedad intelectual, sicariato, testaferrato, enriquecimiento no justificado, que hay una diferencia entre el enriquecimiento ilícito y el injustificado. Sí, el sin causa. Que el no justificado es prácticamente para los funcionarios públicos, porque también estábamos discutiendo esto allí. Quítame el sin causa, el no justificado, que se afecta a los políticos, porque el otro, el ilícito, es que usted se hace rico cometiendo un delito, aunque se supone que el político también es a través de la corrupción, pero si no se puede probar el delito, si usted no puede probar tampoco el dinero de donde obtiene, entonces lo condenamos por enriquecimiento sin causa, que ustedes vieron que hubo una condena reciente con Víctor Díaz Rúa, que los jueces lo condenaron por enriquecimiento sin causa, porque no pudo probar de dónde venía el dinero. No por cometer un delito, sino porque usted tiene una riqueza que no puede justificar. Y ahí pusimos la diferencia para que tenga esto. En principio existía, digamos que el testigo premiado. Se establecía un porcentaje para el testigo que denunciara y dijimos, pero ven acá, pero aquí esto se va a prestar a chantaje, porque entonces cualquier testigo que dijera, déjame buscarme unos chelitos, voy a decir al Ministerio Público que fulano está haciendo esto y se prestaba a chantaje. Nosotros eso lo eliminamos y solamente dejamos que el imputado, o sea, que en este caso son los bienes los imputados, pero hay una persona que alega tener la propiedad del bien o que tiene el dominio, que si él entiende y dice, mira, Ministerio Público, tú nada más conoces 10 propiedades, pero yo en realidad tengo 20, pero no te la voy a decir cuáles son hasta que tú no llegues a un acuerdo conmigo, tú me das un 3% de todo, porque yo no quiero problemas, y llegamos ahí. Entonces permitimos que cualquier imputado que quiera llegar a un acuerdo, se le otorga un 3% de los bienes y llega a un acuerdo con el Ministerio Público. Imagínense que sean 1.000 millones, se queda con 300 y queda bien, ¿verdad? Pero nos evitamos mucho. Ustedes saben que eso se ve en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los imputados de Odebrecht no lo sometieron. Allá llegaron a un acuerdo, paguen una multa y sigan trabajando. En estos países donde hay mucho morbo, mucho populieron y pararon las obras. ¿Qué debieron? Si llegaron a un acuerdo, pues dile que me termine las obras. Porque al final, bueno, pero en Estados Unidos lo hacen diferente a nosotros. Pues nosotros nos llevamos del morbo político. La acción, le pusimos 20 años de prescripción para la acción del Ministerio Público, a pesar de que muchos decían 10 años, 12 años, a partir de la Constitución del 2010, que es lo que establece, que es la que menciona la ley de extinción de dominio, pero entendimos que 20 años, que es la prescripción del derecho común, y que 20 años está bien, porque ustedes saben que hay gente que duran 5, 6, 10, 12 años, 20 años, y usted no se da cuenta a lo que se dedica. Y después que descubren que un día, mira, es que vende droga. Y entonces entendimos que había que ponerle 20 años. Se estableció la cosa juzgada, porque aunque es independiente de todo proceso penal, pero hay que salvaguardar la seguridad jurídica. Una persona, por ejemplo, que ya ha sido descargado y que haya ido a la Suprema Corte de Justicia irrevocablemente y que se diga que esos bienes son lícitos, venir ahora a revocar eso a 10 años atrás, 20 años atrás, entendimos que no, que se empezara, digamos, a partir de ahora. La ley, si usted es una persona condenada en Estados Unidos y tiene bienes aquí, se puede extinguir los bienes también, homologando la sentencia. Los abogados saben el procedimiento, es casi el mismo procedimiento en materia civil. Lo único
que en este caso lo conocerán el tribunal competente en materia de extinción de dominio, que le diré luego cuáles son. También decomisar bienes abandonados. Ustedes saben que a veces la DNCD persigue un narcotraficante en una lancha, dejan la lancha botada, sabemos que es de narcotráfico, y el Ministerio Público puede iniciar el decomiso de ese bien abandonado, que no se sabe de quién es. Aquí hay aeronaves, aquí hay propiedades, aquí hay de todo, de narcotráfico, vehículos que abandonan, y el Estado no puede decomisar esos bienes porque no hay un proceso penal. Y ustedes saben que el decomiso es a partir de una sentencia penal. Pero ahora, en esta nueva legislación, se puede, sin imputado, perseguir esos bienes y decomisar. La buena fe, que fue lo que mucho se discutió y los ciudadanos empezaron a decir, pero ven acá, entonces yo voy a tener que el reloj que compré justificar, si no tengo factura me lo van a quitar. Se presumía en principio que quien tenía que probar era el ciudadano. En el proyecto anterior sí, decía que toda persona tenía que probar. La ley de lavado es así, prácticamente se invierte el fardo de la prueba, usted tiene que probar el origen de sus bienes. En esta ley le cambiamos el fardo de la prueba y ni siquiera la pusimos dinámica, que tenía que mínimamente usted probar. No, pusimos que el Ministerio Público tiene que probar el ilícito penal para perseguir los bienes, porque el temor que tenían los ciudadanos de que muchas represalias y que podría venir cualquier Ministerio Público, perseguir a una persona porque compró un vehículo, se ve moviendo mucho, la envidia, vamos a citar a fulano para que nos diga de dónde vienen esos bienes. No, usted no me puede citar, dígame cuáles son los cargos, cuál es el ilícito que yo he cometido, y entonces usted me somete. Tipo Estados Unidos, ustedes ven que Estados Unidos en la película, ¿verdad? Porque no hemos practicado allá, aunque hemos ido, uno ve que lo primero que le dicen cuáles son los cargos, ¿por qué tú me detienes? ¿Tiene algún cargo? No, pues me voy de aquí. Entonces, aquí en este caso, los ciudadanos lo podrán hacer así, si el órgano investigador no tiene. Y bueno, ¿cuál es el órgano investigador? El Ministerio Público, que será el que está a cargo de la investigación. Y el órgano juzgador será la jurisdicción penal. En este caso, nosotros le dimos competencia a la Corte Penal, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de los distritos judiciales del país. Es decir, en primera instancia va a ir a la Corte, no lo conocerá el tribunal de primera instancia, sino que será la Corte. Habrá un juez cautelar, el juez de control de la investigación del Ministerio Público, que lo designará el presidente de la Corte, de la Cámara Penal de esa Corte, en cada jurisdicción. Que tiene que ver, ustedes saben, orden de allanamiento, interceptación telefónica, todo lo que tiene que ver que el Ministerio Público necesita una orden, porque la Constitución así lo establece, ese será el juez que va a controlar la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público puede hacer reservas, es decir, si no ha llevado a medida cautelar, porque sí puede hacer medida cautelar concerniente a los bienes, no es necesario que informe al imputado. El Ministerio Público empieza a investigar y empieza a solicitarle al juez interceptación y cosas, allanamiento, y luego que ya va a solicitar una medida cautelar, llámese frisar los bienes en impuestos internos para que no lo vendan, frisar vehículos, frisar inmuebles, en los bancos bienes para que no lo muevan, y todo lo que tiene que ver con, ustedes saben, la investigación, pues ya sí tiene que, cuando va ante el juez a solicitar esa medida, tiene que citar al imputado para que él vaya y se defienda, o al imputado no, al que tiene el dominio del bien, que en este caso no será imputado, sino quien posee el bien. Fíjese que no se llama ni siquiera al propietario, porque aquí se presume que usted no es propietario de un bien ilícito, usted nunca adquiere la propiedad, aunque esté el título a su nombre. Pero como ustedes saben, en el derecho penal hablamos del árbol envenenado,
si el árbol está envenenado, los frutos son envenenados. Entonces, tú compraste eso por corrupción, por robo, por lo que sea, y ese bien, aunque esté a nombre tuyo, tú lo que haces es que tiene la ostentación del bien, pero tú no eres, digamos, el Estado no puede garantizarte el derecho. Y por eso se decía incluso, pero ven acá, el derecho de propiedad es un derecho fundamental, tú no puedes venir por una simple un juicio de extinción y quitármelo, porque eso es un derecho fundamental. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo como Estado asegurar un derecho fundamental en algo ilícito. O sea, no está basamentado en un derecho absoluto, un producto de algo que el legislador, la sociedad, a través del contrato que hace con el Estado y el ciudadano ha dicho que eso es un delito penal. Y entonces, aunque usted tenga nombre suyo, este proceso viene y se lo extingue. Y bueno, la investigación que tiene el Ministerio Público son 6 meses. 6 meses para investigar. Una vez solicita medida cautelar. Si está investigando callado, puede durar todo lo que quiera. Nadie sabe. Por ejemplo, ustedes saben que el FBI, lo vemos en la película, dura 10 años investigando a una gente por narcotráfico, tirándole fotos y todo esto, y a los 10 años hay a veces policías que se meten y le dañan la investigación. Ya ustedes saben, hemos visto muchas películas de eso. Y bien, tiene 6 meses que puede ser prorrogada a 2 meses más, pero con orden del juez de control. La Corte de Apelación a nivel nacional tiene que ver con los bienes que estén en cada distrito, cada provincia. Si hay muchos bienes, la provincia que le toca o la corte que le toca es donde estén la mayoría de los bienes. Si es en el extranjero, le tocará al Distrito Nacional. ¿Dónde apela la sentencia de la Corte de Apelación? A la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. El segundo grado, ustedes saben que es un derecho fundamental, es el doble grado de jurisdicción. La casación va ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Quisimos hacerlo así porque ustedes saben que estamos hablando, a pesar de que dijimos que un bien ilícito no podemos darle legalidad, pero también sabemos que cuando nos estamos jugando, hay gente que quiere más su bien que su misma vida. Hay gente que se matan porque usted le pone una galleta y no hace nada, y si le quita un plato o una cosa, entonces entendimos que debían de ser jueces con más experiencia, con más conocimiento para salvaguardar aún más el derecho de los ciudadanos, porque ustedes saben que en estos países se tiende a abusar, incluso cuando hay cambio de gobierno, y se tiende a hacer retaliación política, y por eso entendimos que debía de ir a esta Corte y a la Suprema Corte de Justicia. La casación no suspende la sentencia, es decir, que la sentencia de la Corte es ejecutable. Ahora, si usted solicita la suspensión, el juez de la Suprema Corte de Justicia le puede suspender la sentencia por solo 30 días, porque la ley también le da 30 días a la Suprema Corte para fallar la casación. Es decir, que a los fines de no eternizar el proceso, le dimos 30 días a la Suprema para que falle la sentencia en caso de que el interesado quiera ir a casación, sea el Ministerio Público como el que ostente el bien. Y le pusimos que cualquier persona puede denunciar. Ahora, la denuncia falsa aquí se castiga con 2 años a 4 y con hasta 50 salarios mínimos. Es decir, para evitar los denunciantes irresponsables, los denunciantes que quieren hacer daño y tomar retaliación. Ustedes saben que en el proceso penal hay mucha gente que van y denuncian y luego no pasa nada, simplemente por hacer daño. Incluso sus datos nadie lo conoce. Ustedes saben el caso
de justamente la magistrada Miriam Germán, de que el procurador le dijo una llamada anónima, una denuncia de que usted esto y todo lo otro. Y yo tengo un caso que pasó en el cuatrienio pasado, que también lo denuncié en la Cámara, de un empresario fue preso porque hubo una llamada anónima a la línea 1200 de Vida diciendo que él violó a una niña. Y lo agarraron preso por una retaliación también. Cuando se descubrió era por un asunto de un contrato, para forzarlo a que él renuncie al contrato. O sea, maldades que se hacen en estos caminos del poder y la política. Entonces, nosotros pusimos que haya mucha seguridad, digamos, de los bienes y del que ostenta el bien, el que tiene el dominio del bien. A los funcionarios, los ministerios públicos que cometan alguna arbitrariedad, también le pusimos su cariñito aquí, de 2 a 5 años y hasta 400 salarios mínimos para el funcionario que abuse de un ciudadano. Yo no sé si ustedes vieron un ciudadano, creo que fue en Montecristi, donde había un fiscal que perseguía a un ciudadano, lo perseguía, lo metía preso. Sí, le puso. Y bueno, en Moca también pasó un caso de un ciudadano que protestaba mucho y le pusieron droga también. Y no pasó nada. Entonces, por eso no fue el fiscal, fue el policía. Aquí le pusimos que el fiscal que abuse, el fiscal que persiga, el fiscal que agarre y te incaute unos bienes, solicite al juez una orden de allanamiento y que luego se descubra que fue por hacer maldad, entonces le pusimos aquí que será condenado de hasta 5 años de prisión y hasta 400 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando no con la libertad, pero una gente que le quiten todos sus bienes después de trabajar tantos años y lo dejen sin nada ilegalmente, abusivamente, entonces le quitan prácticamente la vida. Pues entonces le pusimos un castigo ahí y lógicamente que si se descubre que se hizo así, pues la persona puede demandar, digamos, tanto al fiscal como al Estado. No sé si ustedes vieron recientemente también que hubo un fiscal que fue condenado a pagar 2 millones de pesos porque solicitó una orden de arresto hablando mentira al juez. Él puso, porque lo cité y no vino. Entonces, el abogado del imputado logró probar que él nunca lo citó. Entonces le habló mentira al juez. Y obtuvo una orden de arresto hablándole mentira al juez. Fue condenado a 2 millones. A veces nosotros los abogados nos quejamos de la justicia, nos quejamos de que los jueces son malos, los fiscales son malos, pero a veces nosotros somos los que no actuamos. Yo fui procurador fiscal 12 años, fui abogado, cuando me gradué, bueno, soy abogado porque uno cuando sigue, pero cuando me gradué, yo dije, esto no es para mí ejercer el derecho en los tribunales, porque yo soy muy peleón. Entonces, ustedes saben los vejámenes que pasan los abogados en los tribunales con relación a las asistentes de los jueces, las secretarias, que ellas se creen a veces, los secretarios, que son jueces y le hablan mal a los abogados, y doctor, que decía ahí, y yo me incomodaba y peleaba mucho, hasta el colmo que un día una juez salió y me dijo, así tú estás empezando, tú no puedes estar en eso. Bueno, yo dije, esto no es para mí, porque ellos no van a cambiar, mientras no haya, digamos, una calidad de los funcionarios, y me excusan lo que sean jueces, fiscales o secretarios, nosotros debemos de mejorar nosotros para que luego mejore, digamos, el servicio que damos. Y a veces, porque más están mal pagos, porque tienen una mala condición, transmiten eso al usuario. Y eso, yo dije, no, déjame irme por otro camino. Y fui a la fiscalía y allí duré 2 años. ¿Y qué hice?
que lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no se lo hacía a nadie. Abogado que llegaba, yo lo atendía a tiempo. Usuario que llegaba, yo lo atendía a tiempo. Salía del despacho a saber si lo estaban atendiendo, a resolver, a hacer justicia, a atender a las personas. ¿Y qué pasó? A mí me decían, ¿cómo tú estás aspirando a diputado estando en tu propio municipio, siendo fiscal, metiendo gente presa? Porque el que había que meterlo preso, yo lo metía preso. Usted va a prisión porque usted cometió un delito. Usted no va a prisión porque usted no cometió el delito. Recuerdo un caso que había una persona que estaba robando a los profesores, valga que estamos en una universidad, a las 7 de la mañana le robaban el anillo, todos los días, 7, 6, 7, esa es la hora que van a la escuela. Y robo. Me llevan un muchacho que dicen que ese es, los policías. Llamo 3 profesores, me dice uno que ese es, dice otra que estamos dudosa, y una dice, el que me quitó el anillo a mí tenía una mancha en una pierna y andaba con un pantalón corto. Pero el muchacho es moreno, tiene bracer, andaba con un casco negro como él y tiene un motor negro como él. Bueno, ahí tenemos una duda, ¿verdad? Ahí es que se sabe de que usted como juzgador, en este caso de la querella, sabe lo que va a hacer, como hizo Salomón. Como había una duda y la comunidad me dijo que esa persona era seria, yo fui y me trasladé allá. Si hubiese sido otro fiscal, le dice, me llevo del profesor, vamos a prisión y después hablamos. Oye, no, yo me trasladé al lugar y verifiqué todo el mundo, ese muchacho es serio. Digo, mira, tú trabajas así, tú vas a perder el trabajo, pero no vayas a prisión. Tú me vas a venir aquí a las 6 de la mañana todos los días al destacamento. Hasta un tiempo yo te voy a probar. No hay problema. A la semana agarraron a una persona idéntica. Lo único que tenía una mancha. Era lo único. Y entonces el profesor que fue a la prensa, que me dijo que yo soy un delincuente, que cogí dinero y todo, profesor, esté tranquilo, porque yo no voy a hacer el daño por comprárselo a usted. Al final fue el profesor, me pidió disculpas y lo agarramos hasta como con 20 prendas. ¿Usted sabe de dónde venía? De Guachupita Herrera a robar. Y tenía un cuarto alquilado, porque con esa prenda que él robaba, la vendía y pagaba ese cuarto. Y ese muchacho hoy me ve y me da las gracias, porque él me dice, me salvó de ir a prisión. Y hay mucha gente, señores, que van a prisión injustamente, porque nosotros los funcionarios no hacemos la debida diligencia. La debida diligencia. Y bueno, ¿qué decirles? En ese caso, la gente acogió el trabajo mío y me votó como diputado. O sea, parece que hicimos un buen trabajo. Y aquí estamos haciendo leyes. Señores, buenas tardes y muchas gracias. Espero que ustedes tengan preguntas e interrogantes para entonces responderlo. Muchísimas gracias, licenciado Elías Báez de los Santos, que han estado compartiendo con nosotros esta importante conferencia, Ley de Extinción de Dominio. Tal como él la apunta, si tienen algunas inquietudes para coordinar este momento importante. Quiero invitar, por favor, a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, licenciado Oliver Aquino, para que nos acompañe en este momento para coordinar las preguntas con ustedes. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestra red social YouTube UTECO RD. Se acerca nuestro decano Oliver Aquino, al cual le brindamos un bonito aplauso, por favor. Nuestra Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, complacida esta tarde en recibir al licenciado Elías Báez de los Santos con relación a la Ley de Extinción de Dominio. Aquí el maestro tiene una pregunta, por favor. Buenas tardes, honorable. Buenas tardes al salón, que me siento satisfecho. Muchos estudiantes, muchos colegas, maestros y abogados. Jueces también. Sí, realmente, con respecto a lo que es la extensión de dominio, algo novedoso, como decía el honorable diputado aquí, el cual nosotros nos sentimos satisfechos porque es un tema realmente
que está sobre el tapete, algo que tenemos los abogados, jueces y los mismos estudiantes de derecho que ponernos a tirar páginas para la izquierda. Mucha gente está preocupada, yo entiendo que no, porque falta mucho todavía, es algo que realmente no tienen por qué estar nerviosos, solamente la va a pagar el que la debe. Decía usted, honorable diputado, que sobre la extinción de dominio, y básicamente refiriéndonos a lo que es el artículo 51 de nuestra Carta Magna, que habla sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, que es un derecho fundamental de primera generación, realmente tiene que el Estado salvaguardar ese derecho hasta tanto no se compruebe el ilícito de este delito, o sea, valga la redundancia. Sus causales son tres, básicamente. Se estriba en lo que es el enriquecimiento ilícito, o más bien el enriquecimiento sin causa, sobre el testaferrato y sobre el lavado de activos. Esta ley realmente es algo que empezará a aplicarse a mediados del año entrante. Repito de nuevo, vamos a seguir preparándose, y una primicia para la Escuela de Derecho y básicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Tenemos también otro exponente que en el transcurso del fin de año pasarán por esta sala a disertar sobre lo que es esta ley, que realmente, repito, hay mucha gente que está en espera que va a suceder. Lo primero que hay que hacer es la familia jurídica seguir preparándose. La puerta y la sala de esta institución de altos estudios siempre estarán a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Mire, vamos a dar 3 preguntas. Usted sabe que nuestro disertante es de Santo Domingo y tiene que coger vuelo. Además, hay estudiantes que tienen docencia. El profesor, por favor, ¿tiene pregunta? Ok. Bien, al honorable diputado, si recuerda la justificación que tuvo el Congreso o la Cámara en incluir, revelar la identidad del denunciante, porque ningún país del mundo razonable, con el poder que tiene la delincuencia organizada, eso se debe hacer, porque eso es arriesgar a quien quiere colaborar con la justicia. Y solo la ley contempla, según estuve viendo, en materia de narcotráfico, que no se revela si no quiere el denunciante. Entonces, yo no lo entiendo. Tengo 24 años de ejercicio, no entiendo por qué incluyeron eso, que desde mi punto de vista es una ligereza, o decirle, denunciante, voy a expresar tus datos para que el delincuente organizado con los demás cómplices que no están aquí identificados haga lo que tiene que hacer. De cómo se está hablando ahora, valga la aclaración, de un caso que sucedió en Santiago, de una colaboradora. Un momento, él le va a responder ahora. Por mí no hay problema con el tiempo, si no hay problema. Miren, no es que se le va a dar el nombre del denunciante inmediatamente, porque al Ministerio Público, yo le dije a usted que ni siquiera tiene que darle parte al que tiene el dominio del bien de que lo esté investigando. O sea, le llega una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público empieza a investigar, el que ostente el bien le conoce medida de coerción, lo descargan en primera instancia, segunda instancia de la Suprema, él tiene derecho a saber cómo fue que el Ministerio Público tuvo esa información. Y si el Ministerio Público le dice, bueno, fue fulano que me lo dijo, pues fulano va a tener la consecuencia. Es como cuando usted hace un préstamo
probatorio y no significa que esa denuncia haya sido falsa. Entonces, eso es muy cuesta arriba, dejar a un denunciante en esas condiciones a voluntad de esa situación de si se prueba o no se prueba. Porque el hecho de que se pruebe o no, no significa que la denuncia sea falsa o no. Muchísimos procesos penales no se prueban y todo el mundo sabe que existieron, pero no se probaron. Y no se probaron porque no existieran o porque fueran falsos, sino porque no se cumplió con las normas para poder probarlo en la jurisdicción competente. Bien. Lo primero, buena fe. En principio que hubo mucha controversia con la buena fe, porque como estaba concebido el proyecto era que usted tenía que probar que sus bienes eran lícitos. Y nosotros le cambiamos que no, que el Ministerio Público es que tiene que probar que esos bienes son producto de un ilícito penal. Entonces, usted sabe que yo como corrupto agarro y pongo un apartamento que compré, que me robé en una institución, a nombre de Juan de los Palotes. Ese Juan de los Palotes ni siquiera es familia mía. Y él viene allá y dice, no, eso yo lo compré en tal sitio. Ok, perfecto. En principio hay buena fe, porque él tiene un bien, no está vinculado conmigo, el contrato se hizo del vendedor a él, pero el Ministerio Público tiene la forma de verificar que el $1.000.000 que yo me robé, que costó ese apartamento, se lo mandé con un testigo, con una persona, lo transferí a una cuenta, otra cosa, y él lo compró con eso, o lo compró con la droga, con el dinero producto de la droga. Hay buena fe ahí. Entonces, usted tiene que probarme que ese bien que usted tiene hay buena fe en ese contrato y que eso no viene de la corrupción o de la venta de droga. La ausencia de la buena fe tiene que ver con los terceros que dicen, no, eso es mío, eso lo compré yo. Y ustedes saben que la mayoría de los bienes aquí se ponen que no se pueden sustentar. Bueno, ustedes vieron un caso de un exfuncionario del metro que había creo que era un chofer que tenía apartamentos de millones de pesos ganando 5.000 y 10.000 pesos. Y puede decir él que tiene buena fe en esa compra. Entonces por eso ahí le pusimos que se pueda probar la buena fe. ¿Cuál es la buena fe? Que tú lo tuviste en buena ley. El fiscal, ustedes saben que el principio del Ministerio Público, su estatuto establece que es único e indivisible. Entonces, la Corte de Apelación, en los distritos judiciales, hay provincias que es cierto que no hay, porque los distritos judiciales a veces lo componen hasta 2 provincias. Pero bien podría el Ministerio Público, hasta un fiscalizador, podría empezar la investigación y subir hasta la Suprema Corte de Justicia, porque es único e indivisible. En el asunto de competencia, el Ministerio Público, y podría llevarlo concomitantemente con el de la Corte, o la Corte mandarlo, al de la Corte mandarlo a hacer diligencia y luego el fiscalizador llevarle el asunto. Eso, no hay ningún problema con eso. La denuncia un denunciante, ok, lo descargaron, es verdad, puede ser que lo descarguen no porque no cometió los hechos, sino, o porque no los hechos no existían, sino porque hubo cualquier falla, o porque el juez quiso descargarlo, pero todos sabemos. Los jueces, decían los profesores cuando nosotros estudiábamos, que son los que tienen la experiencia, la sana crítica, el conocimiento. Y el juez, cuando te lleven a un denunciante allí, que el procesado, el dueño el presunto dueño de los bienes, lo demande, el Ministerio Público tiene que ver cómo se enteró, y el Ministerio Público tiene que ser garante de que ese denunciante, en caso que el juez lo descargó, probarle a ese juez que está conociendo el asunto de la denuncia falsa, de que no fue porque la denuncia era verdadera, lo que pasa es que por algún caso se descargó. O sea, además, yo le voy a decir algo.
el denunciante, no es cualquier denunciante que se mete a denunciar a un narcotraficante. Casi siempre es uno de los que están vinculados con el narco, porque es una traición, porque está incómodo, y yo pertenecía a la banda, pero estoy encojonado y lo voy a denunciar. El que denuncia, por ejemplo, porque también el Ministerio Público tiene que ver la calidad de ese denunciante, no es cualquier pelafután que llegue allí y diga que, mira, yo creo, no, déjame ver, tú pertenecías a ese clan, o tú estabas en la corrupción. Ustedes vieron en los militares que están sometidos, y hubo uno que cantó más que un gallo, y él pertenecía, es un denunciante, fue sometido también, pero es un denunciante. O sea, no es cualquier persona que es un denunciante, es un denunciante con calidad. Mira, tú pertenecías al clan, en realidad él no vendía droga, nada, usted lo que hacía era que robaba, y tú denunciaste eso, bueno, pues te vamos a someter por eso, ¿sabes? Buenas tardes a todos los presentes. A mí me generó una duda lo que fue esa ley, y es planteando una situación, digamos que un narcotraficante, un criminal, un corrupto, hace un bien, digamos, construye una casa, y yo la adquiero de forma legal, yo adquiero con dinero honesto. ¿Qué procedería? Ya que el origen de dicho bien es por dinero corrupto, por narcotráfico. Yo tendría que pagar el crimen que otra persona cometió, o ¿qué procedería en esa situación? Ahí está aprobada la buena fe, porque tu dinero es producto de ilícito, y tú no tienes que saber que el narco te está vendiendo una casa, o que el corrupto o el que va de impuestos te está vendiendo una casa y que él es corrupto. Tú, pero no, magistrado, ese dinero, mire, yo lo tuve con mis ahorros trabajando, mire, yo lo depositaba mes tras mes. Ahí tú pruebas la buena fe. Entonces no puede el juez quitarte ese bien. Igual que una casa que yo alquile y lo estén utilizando para trata de personas. Yo no sé que la están utilizando para trata de personas. La ley permite que tú decomises los bienes que se están utilizando para cometer un ilícito, pero ven acá, fue un alquiler que yo le hice, tú no puedes quitarme mi casa porque él vino y se puso a cometer eso. Entonces, con mi contrato de alquiler, y que sea fehaciente, que se sepa que es una persona trabajadora y que no tiene nada que ver con el delincuente, usted prueba su buena fe. A eso se refiere la buena fe, la ley. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con los bienes incautados? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público con aquellos bienes? Bien, si eso se nos quedó en la exponencia. Fíjense. Ustedes saben que hay una custodia, administración de bienes, que es como un consejo, que lo compone la DNCD, el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría. Nosotros quisimos crear un instituto diferente por ustedes saben que hay denuncias de miembros de la DNCD, coroneles generales que se mudan en la casa, andan en los carros, los mismos fiscales lo usan. Pero se prevé que se cree una ley para bienes incautados, que va a entonces dejamos esa ley aparte. Yo no soy de muchas leyes. Incluso a mí cuando me dicen, ¿cuáles son los proyectos que tú has sometido? Yo he sometido, pero yo digo, yo soy más de fiscalizar y controlar que de hacer leyes, porque yo creo, la vida debe de ser resumida. Tú no puedes hacer una ley para un delito, luego hacer un código penal para otra cosa y luego no. Yo entendía, pero ven acá, ya podemos hacer esta ley, a crear un órgano, incluso modificar la ley de lavado, y que esta ley, ese órgano cree para la ley de lavado y la ley de extinción, pero mis colegas dijeron que no, que esperáramos otra ley. Entonces lo que hicimos fue que la misma organismo que tiene que ver con la custodia de los bienes incautados hoy en día de la DNCD y el Control Nacional de Drogas, que es un consejo de los bienes incautados, lo administre. Ahora, la diferencia aquí es que una vez se decrete por sentencia que esos bienes pasan al Estado, entonces entra el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda hace una pública subasta con precio del mercado, vende y lo pasa al Tesoro Nacional.
porque existía en la ley que había un reparto, como en la ley de drogas, un 25 para fulano, un 15 para fulano, y yo tampoco, no, eso no puede ser. O sea, los mismos actores se van a repartir los bienes. No, eso debe de ir al Estado. Eso debe de quitarse, que a la policía, a la DNCD. Entonces dijimos no. Todos los bienes, el ministro de Hacienda lo vende y lo pasa al Tesoro Nacional. Última pregunta, la maestra magistrada. Buenas tardes. Al inicio de su ponencia usted explicaba los supuestos en los cuales tiene aplicabilidad la ley de extinción de dominio y decía, del caso de un imputado o un investigado que fallece, se extingue la acción en el proceso penal. Pero también refería a la situación de un proceso donde se produce un descargo por un tecnicismo, por una prueba ilícita. ¿No piensa usted que hay comprometida la seguridad jurídica en ese caso? Porque si una persona es descargada y ya pasa primer grado, segundo grado, llega a casación, sentencia irrevocable, y entonces está abierta aún la posibilidad de someter el decomiso de esos bienes por la vía de la extinción de dominio, porque no es, usted puso el ejemplo del caso de que sale por un tecnicismo, pero imagínese que simplemente no se prueba la infracción, pero el fiscal quiere seguir con eso. ¿Qué opina? Sí, de hecho va a ser así. Miren, lo que pasa es que como una cosa es que te descarguen penalmente porque hay que cumplir los requisitos del proceso penal por las convenciones que tenemos internacionales, la Constitución de la República, y otra cosa es que dentro del raciocinio todos sabemos, caso O.J. Simpson, Estados Unidos, que cometió los hechos. Lo único que los guantes, los policías lo manipularon y se eliminaron los guantes, pero luego él fue demandado y condenado civilmente. Pasa también en el asunto de tránsito. Tú puedes desistir de lo penal y irte a lo civil. Lógicamente, nosotros discutimos como abogados y legisladores que se compromete, en principio, luego de irrevocablemente una sentencia diciendo que tú eres inocente de cometer los hechos, y que luego un fiscal venga y diga, sí, pero eso viene, sabemos que tú lo tuviste de haber cometido un hecho, y esos bienes no tienen nada que ver con el proceso penal, que te va a condenar a ti, pero esos bienes siguen siendo ilícitos, yo lo voy a perseguir. En ese podría ser, pero se ve en otros casos, como le acabo de decir, en ese precedente de Estados Unidos, donde penalmente lo descargaron y fue condenado civilmente, porque sí se sabe, el juez luego, el juez civil verificó que sí cometió los hechos, aunque no te vamos a premiar a prisión tu cuerpo, pero sí te vamos a quitar bienes porque cometiste los hechos. En principio podría ser, digamos, que violaría el ser condenado dos veces por la misma causa, ¿verdad? Pues ya fue descargado y luego me condena por aquí. E incluso se ha planteado que concomitantemente se esté llevando un caso penal y que el Ministerio Público, en el ámbito de tu condena, y que el Ministerio Público te lleve la extinción de dominio a los bienes. Y se ha planteado que el juez te descargue penalmente y entonces venga aquí y entonces luego el juez condene a que hay que incautar los bienes y puede haber una contradicción de sentencia. Eso más luego lo tendrá que resolver el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia, pero está planteado así. Y ustedes saben, magistrada, que para eso, por la falla que cometemos los legisladores y los jueces y los fiscales, tenemos esos tribunales ahí para que vayan arreglando las cosas. Y si ya si el tribunal dice, mire, eso es inconstitucional, entonces nosotros lo arreglamos. Buenas tardes, señores, muchas gracias. Bueno, nuestra Universidad UTECO desea darle las gracias a nuestro conferencista, que déjeme decirle, yo me quedé de manera sorprendida y el público está incólume ahí. También a nuestro hermano Gerardo Concepción, que hizo posible esta conferencia, y a nuestra rectora por siempre darnos el apoyo, pero sobre todo a ustedes por ser tan fieles a nuestra universidad. Muchas gracias y que Dios nos lo bendiga a ustedes. Muchísimas gracias, con un bonito aplauso agradecemos al diputado Elías Báez de los Santos, también junto a todos ustedes por habernos acompañado en esta conferencia. Ley de extinción de dominio, Ley 340-22,
Gracias por acompañarnos, los que están a través de YouTube UTECO RD. Muchísimas gracias, un placer para nuestra Universidad Tecnológica del Cibao Oriental haber estado con ustedes. Sean felices.